¿no? Hemos dicho que sus estímulos son muy densos a partir de entre los 80 y 100 milímetros de mercurio y prácticamente no se producen por debajo de 50. Está mediada por el sistema nervioso autónomo, sea el simpático parasimpático, a través del centro regulador cardiocirculatorio del bulbo, ¿no? Eso en resumen de lo que hemos hecho. En la parte humoral hemos revisado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hemos visto cómo la angiotensina 2 produce vasoconstricción y eso sube la presión, y por otro lado estimula a la aldosterona para absorber sodio y potasio. Este mecanismo de la aldosterona mediado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona también forma parte del control de la presión arterial a largo plazo, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces, y habíamos quedado en que hoy vamos a hacer control renal, control de la presión arterial a largo plazo. Bueno, este control de la presión arterial a largo plazo es un fenómeno de adaptación, entonces no es un control que se realiza para cambios posturales rápidos, para ejercicios, para si tienen miedo, es un control que va a intentar equilibrar la presión arterial, pero en un tiempo más prolongado, ¿sí? Más o menos empieza a trabajar en 1 a 2 días, ya no es en segundos ni en minutos como era la parte humoral, en segundos la parte nerviosa simpática, sino trabaja en 1 a 2 días, ¿sí? Y produce cambios sostenidos de la presión arterial media, ¿no? No es que baja un momentito, vuelve a subir, sino permite que la presión arterial media se pueda mantener en niveles adecuados. Bien, el, eh, básicamente lo que hace es un reordenamiento del valor medio umbral, vamos a hablar de eso, que es el punto de equilibrio del sodio y el agua. Bien, en la regulación hormonal participa un poquito gracias a la aldosterona, que la habíamos mencionado antes, pero fundamentalmente participa porque la regulación a largo plazo es una regulación renal. Y como la aldosterona va a actuar en una parte del riñón, forma parte de este sistema de regulación. Bien, acá tenemos una imagen de un riñoncito. Ustedes lo conocen, tenemos la arteria renal, la vena renal, la arteria renal que se va a dividir en interlobares, luego las arterias. Después tienes el vaso recto acá, tenemos las venas, y aquí tenemos un dibujito de la unidad funcional, ¿no? Que es la nefrona, que está compuesta por el glomérulo, ¿no? En realidad el corpúsculo renal, que es el glomérulo, que son los vasos sanguíneos, y la cápsula de Bowman. Por otro lado, tenemos aquí toda la parte tubular, este es el tubo contorno proximal, este es el asa de Henle, la porción descendente, la porción ascendente, el túbulo distal, el túbulo colector y el conducto de Bellini. Bien, esta es una nefrona, ¿no? Parte de esto normalmente está metido aquí dentro, no es que todo esto está separado. Porque el aparato glomerular más o menos está por acá, ¿no? Está en la arteriola aferente, aquí tiene un pedacito del distal y todo eso se llama aparato yuxtal glomerular. Bien, este es un recordatorio nada más de la unidad funcional del riñón. Bien, aquí arriba ustedes ven un gráfico chiquitito que dice aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la presión arterial, aumenta la excreción de líquidos, eso genera disminución en la presión arterial y que baja el volumen sanguíneo. Básicamente este es el concepto global de lo que es control renal a largo plazo, ¿ya? Como mencionaba, chicos, este control es a largo plazo, 1 a 2 días, y lo que va a hacer es producir un equilibrio. Homeostasis, ustedes saben, quiere decir equilibrio del líquido en el organismo. El riñón es el que se encarga. Si tomamos mucha agua, inmediatamente, independientemente del nivel de la presión arterial, el riñón lo que va a hacer es eliminar el agua excedente. Por otro lado, si estamos deshidratados, nos hemos ido a jugar un partidito de fútbol, hacía mucho calor, no hemos repuesto el líquido, entonces inmediatamente después de jugar no vamos a tener muchas ganas de hacer pipí. Y cuando hagamos pipí, pues vamos a hacer pipí muy concentrado. ¿Por qué? Porque el riñón ha intentado reabsorber el líquido de la filtración para devolvernos la hidratación. Entonces, la función básica del riñón, controlar la homeostasis del líquido en nuestro organismo. Por supuesto, es una de las funciones, ¿no? En prácticas ustedes han de repasar con su docente que el riñón tiene más de 10 funciones, ¿no? Independientemente de eliminar los desechos, el filtrado, producir eritropoyetina, la acción de las hormonas. Bueno, tiene un montón de funciones que, además de esta función importante, que es la homeostasis del líquido en el organismo.
Bien, y esto se resume en esta simple pequeña gráfica donde dice el aumento del volumen sanguíneo va a generar aumento de la presión arterial. ¿Por qué va a generar aumento de la presión arterial? Pues lo vamos repitiendo tantas veces que ojalá no se olviden y en el examen contesten bien. El aumento del volumen sanguíneo produce aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque aumenta el gasto cardíaco. Si aumentamos el gasto cardíaco, si aumentamos el volumen sanguíneo, aumentamos el volumen diastólico final y aumentamos el volumen sistólico de eyección y aumentamos el gasto cardíaco. Y si aumentamos el gasto cardíaco, pues lógicamente, ¿qué vamos a aumentar? La presión arterial. Sube la presión arterial y este incremento de la presión arterial lo va a detectar ¿quién? La arteriola aferente de nuestro riñón. ¿Se acuerdan que hemos dicho que en el riñón tenemos también un vasoreceptor? Y ese vasoreceptor está básicamente en la arteriola aferente. Y la arteriola aferente va a activar todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la aldosterona va a actuar sobre el túbulo contorneo distal, sobre el túbulo colector. ¿Y qué va a hacer? Va a reabsorber sodio. Y el sodio se viene ¿con quién? Con agua. ¿No es cierto? Y eso hace que aumente el volumen sanguíneo. Es el inicio de lo que sucede cuando nuestra arteriola aferente detecta una baja de presión arterial. ¿No es cierto? Entonces baja la presión arterial, libera renina, angiotensina, aldosterona, reabsorbe sodio, reabsorbe agua. ¿Y qué hace con eso? Compensa la presión arterial baja y la equilibra. Pero ¿qué pasa cuando pasa lo contrario? Cuando nuestra presión está empezando a subir, porque estamos haciendo poco ejercicio, porque estamos comiendo mucha sal. Entonces nuestra presión empieza a subir. Hemos estado con una semana muy estresante, viene el examen de fisio, estamos preocupados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los mecanismos de catecolaminas hacen que empiece a subir nuestra presión. Entonces, cuando empieza a subir nuestra presión, básicamente sube nuestro volumen sanguíneo, sube la presión, lo detecta también la arteriola aferente y hace todo lo contrario. Lo que va a hacer es aumentar la diuresis. ¿Y cómo aumenta la diuresis? Básicamente, ¿se acuerdan de la hormona antidiurética? Lo que pasa es que este incremento del volumen sanguíneo, este aumento en la presión arterial, también va a hacer que la osmolaridad plasmática disminuya. Y al disminuir la osmolaridad plasmática, ¿quién lo sensa? El hipotálamo. Y el hipotálamo inmediatamente lo que va a hacer es dar una orden para que se active la hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir? Que no orines para retener volumen de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos baja la presión, cuando nos sube la presión, se producen todos los fenómenos contrarios. La hormona antidiurética se inhibe. ¿Por qué inhibimos la hormona antidiurética? Para que podamos eliminar ese volumen sanguíneo, ese volumen circulante que está de más en nuestro cuerpo. Y si eliminamos la hormona antidiurética, pues ¿qué hacemos? Tenemos una gran diuresis. Aumenta nuestra diuresis, disminuye el volumen sanguíneo nuevamente y baja la presión. Ahora, ese es un mecanismo básico, pero también, si ustedes recuerdan, el filtrado glomerular viene de qué, de dónde. ¿Se acuerdan de la tasa neta de filtración? Sí, la tasa neta de filtración la calculamos haciendo un análisis de las presiones. ¿Y cuál es la presión que va a determinar que filtremos más o menos volumen? La presión hidrostática. ¿Dónde? A nivel de los vasos capilares dentro del glomérulo. Nos vamos a ir para aquí atrás un poquito, pero no es la mejor diapositiva para eso. Pero bueno, básicamente aumenta la presión hidrostática aquí en el capilar y este aumento de la presión hidrostática en el capilar va a hacer que tu tasa de filtración neta sea mayor. ¿Por qué? Porque va a vencer las otras dos presiones que tenemos oponiéndose, que es la presión oncótica del plasma y la hidrostática de la cápsula de Bowman. Entonces vamos a ultrafiltrar un montón de volumen. Y ese volumen, pues, ¿a dónde se va a ir? A la diuresis, ¿no? Lo vamos a eliminar. Eliminamos volumen, inmediatamente baja el volumen sistémico, inmediatamente baja la presión. Vean cómo hay dos mecanismos intrínsecos, un mecanismo humoral
que está conectado a la hormona antidiurética, o sea, la inhibición de la antidiurética y de la aldosterona, por un lado, y un mecanismo mecánico simple, que es que cuando sube la presión hidrostática a nivel glomerular, pues esto va a producir mayor ultrafiltración, mayor diuresis y disminución del volumen sanguíneo, porque estamos perdiendo volumen a través de la orina, ¿sí? Estos dos fenómenos, chicos, se conocen como diuresis por presión y natriuresis por presión, ¿sí? Diuresis por presión porque cuando aumentan estas presiones, como les explicaba, a nivel del glomérulo, pues vamos a aumentar la diuresis. Y natriuresis por presión es porque cuando el cuerpo detecta esto, decide no reabsorber sodio. ¿Se acuerdan que hay una sustancia bien importante que se llama péptido atrial natriurético? ¿Alguien se acuerda de esta sustancia? Esta sustancia es producida en las aurículas, ¿sí? Por eso se llama péptido atrial natriurético. Cuando aumenta el volumen sanguíneo, cuando aumenta la cantidad de líquido que está circulando, mayor cantidad de sangre va a retornar a ¿dónde? A la aurícula derecha, ¿no es cierto? Entonces, la presión venosa central en la aurícula derecha va a ser mayor. Esta cantidad de volumen aumentado en la aurícula derecha hace que la aurícula produzca esta sustancia que se llama péptido atrial natriurético. Y básicamente, ¿qué hace el péptido atrial natriurético? Como su nombre lo dice, usted siempre tiene que mirar el nombre. Péptido atrial, que se produce en la aurícula, natriurético, que produce natriuresis. Esta sustancia va al riñón y lo que va a hacer en el riñón es estimular que el riñón elimine sodio. ¿Cuál es el mejor amigo del sodio? El agua. Son cuates inseparables. Entonces, cuando empieza a haber natriuresis, también hay diuresis, se elimina volumen. Entonces, inmediatamente la presión arterial baja. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca que nosotros están sobrecargados de volumen circulante porque la bombita del corazón no puede funcionar, nos ayudamos a que funcionen simplemente colocándolos en reposo. Porque cuando alguien está en reposo, está echadito, el circuito venoso, lógicamente porque ya no está luchando contra la presión de la gravedad, vacía más fácilmente el contenido venoso hacia la aurícula derecha. Y si vacía más fácilmente el contenido hacia la aurícula derecha, aumenta la presión venosa central y la aurícula derecha produce PAN, péptido atrial natriurético, y el paciente, sin que le demos una sola pastillita de un diurético, ya lo estamos haciendo orinar más. ¿Por qué? Gracias a la acción de esta sustancia. ¿Sí? Como les decía, de la misma manera, cuando baja la osmolaridad plasmática también por esta causa, al bajar la osmolaridad plasmática, inmediatamente el cerebro. Es lo que pasa cuando dan alcohol. Cuando beben alcohol, el alcohol inhibe la hormona antidiurética y lo primero que hace la persona es empieza a tomar y luego al baño y al baño y al baño y al baño. ¿Por qué? Porque tiene que eliminar ese volumen, porque además le está ayudando el alcohol a que no produzca hormona antidiurética. Bien, entonces estos dos conceptos son importantes, la diuresis por presión y la natriuresis por presión. ¿Sí? Son los dos mecanismos básicos que utiliza el riñón para producir esta homeostasis, este equilibrio de líquido en el organismo. Si ustedes ven esta gráfica, la voy a aumentar el tamaño para que la puedan ver mejor. Ay, no puedo. Bueno, no puedo. Yo creo que la ven. Miren, aquí tienen presión arterial y aquí tienen volumen de diuresis. Vean que a medida que la presión arterial media va subiendo, inmediatamente el volumen de diuresis se va incrementando, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, a medida que la presión va subiendo. Esto se genera o esto se produce en una persona sana, en una persona que tiene el riñón funcionando adecuadamente, ¿sí? Entonces, no se olviden, el control básicamente se produce a partir de la diuresis que el riñón puede generar cuando aumenta el volumen sanguíneo circulante. Bien, acá tenemos un gráfico. Por favor, no me corten un minuto. Voy a enchufar mi computadora porque se va a morir la batería. Deme un
Perdón, ahora sí. Bueno, una vez que hemos visto ese gráfico, aquí vemos una gráfica donde lo que se hace es bloquear el mecanismo nervioso de control de la presión arterial, el que hemos visto ayer. Entonces dejamos al paciente simplemente con control renal. Se bloquea este mecanismo nervioso, esto es hecho en perritos y se hace una infusión de 400 mililitros de sangre. ¿Qué estamos haciendo con esta infusión de sangre? Estamos aumentando nuestro volumen sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces vemos el tiempo de infusión, aquí está infundiendo la sangre, al comienzo no hay ningún cambio y posteriormente vemos que llega un momento, después de los 400 mililitros, que esta infusión de sangre lo que tiene es un aumento de la presión arterial. ¿Ven? Sube la presión arterial. ¿Cuál es la respuesta inmediata de esta subida de la presión arterial? Vean el gasto cardíaco, cómo se ha mantenido normal mientras venía la infusión y llega más o menos en un tiempo de infusión de 60 minutos, aumenta el volumen sanguíneo y sube el gasto, ¿no? Sube el gasto cardíaco. ¿Y cuál es la respuesta? Que el riñón se da cuenta de esta subida del gasto cardíaco, lógicamente está recibiendo sangre de la arteria renal y la arteria aferente e inmediatamente aumenta la presión de filtración glomerular y aumenta la cantidad de líquido que se produce. De todo este líquido no se reabsorbe todo el líquido, ya les he explicado por los mecanismos hormonales que están inhibiendo a la antidiurética y a la aldosterona y básicamente el riñón tiene la capacidad de aumentar su diuresis y eliminar más líquidos. Si ustedes se dan cuenta, la diuresis que estaba aquí en 0 se mantiene en 1, o sea, mantiene ligeramente aumentada la diuresis, aunque la presión arterial ya esté regulada. Miren aquí, la presión arterial ya está nuevamente en sus basales, ¿no es cierto?, a las 2 horas. Pero el riñón todavía sigue retirando el exceso de volumen que se ha acumulado, ¿sí? Así que, y vemos como el gasto cardíaco también disminuye y se genera la compensación renal. Miren el tiempo, aquí ha pasado 1 hora, aquí ha pasado 2 horas, pero el riñón va a seguir trabajando. Si mantenemos aumentando el volumen sanguíneo por distinta causa, el riñón va a seguir trabajando. Este es un equilibrio que se genera a largo plazo, ¿no es cierto? Y aquí vemos esta curva. Esta curva es súper importante. Esta curva. Ahora sí, se fue el internet. Acá tenemos la misma curva, ¿ven? Presión arterial, solo que acá en lugar de diuresis tenemos ingestión o pérdida de líquido, ¿sí? Y esta es nuestra curva de pérdida renal de agua y sal. Esta curva estaba aquí, en este eje, pero ahora la tenemos acá, ¿sí? Vean cómo el riñón, esto pasa funcionalmente, acá, bueno, aquí. Entonces tenemos la presión arterial, tenemos la ingestión de líquido y tenemos la curva de diuresis. Normalmente a una presión arterial, digamos, de 100, de 93, que es la presión arterial media, tenemos un punto de equilibrio de ingestión o pérdida de líquido. Este punto de equilibrio de ingestión o pérdida de líquido va a ser el que va a controlar la presión arterial, ¿sí? Vean esta línea es la ingestión de agua y sal. Yo estoy tomando X cantidad de agua y sal con cantidad moderada de sodio y un volumen de líquido adecuado, entonces mi presión va a estar regulada acá. Pero, ¿qué pasaría si yo subo mi ingestión de agua y sal y la pongo más aquí arriba y hago un cruce? ¿Dónde va a quedar mi punto de equilibrio? Más o menos acá, entre 140 y 150, ¿no es cierto? Es decir, si yo no logro que el riñón regule y que baje de nuevo el punto de equilibrio, ¿y cómo lo va a bajar? Con la pérdida renal de agua y sal,
Entonces, si eso no sucede a largo plazo, este paciente queda hipertenso. ¿Por qué? Porque su nuevo punto de equilibrio será acá para el volumen de agua y de sodio que consume. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos esta misma gráfica. Necesito que la vean más grande. Bueno, es lo mismo. Esta es la gráfica anterior, la que ven en azulito, donde nuestro punto de equilibrio está en 100. La cantidad de ingestión que tenemos de agua y sal no la hemos modificado, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha modificado? Es la presión arterial. Y vemos que inmediatamente nuestra curva de eliminación de sal y agua se desplaza hacia la derecha. ¿Cuál es la idea de que se desplace hacia la derecha? Equilibrar nuevamente nuestra presión. ¿Cómo? Aumentando la diuresis, ¿sí? Aumentando la diuresis, aumentando la excreción de sodio y agua. Ahora vean qué es lo que sucede cuando aumentamos nuestra ingestión de agua. Cuando aumentamos nuestra ingestión de agua, nuestro punto de equilibrio se transforma, ¿sí? Ya no está acá, sube, ya queda como un punto de equilibrio y quedas hipertenso, porque el riñón no logró bajar tu punto de equilibrio nuevamente, eliminando diuresis y manteniendo tu presión normal, ¿sí? Entonces, aquí vemos dos ejemplos de cómo se modifica el punto de equilibrio de sodio y agua, uno aumentando la ingesta y dos sin aumentar la ingesta de agua y sodio. A ver, un hipertenso que ya es hipertenso, que el riñón no está trabajando adecuadamente, pues aunque no aumente la ingestión de agua y sodio, su punto de equilibrio se va a desplazar y va a quedar hipertenso. Y alguien que fisiológicamente está trabajando bien, está funcionando bien, que ha aumentado un montón la ingestión de líquido, aumenta su punto de pero una vez que el riñón se dé cuenta de esto, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la diuresis. Y si aumenta la diuresis, mi punto de equilibrio, mi punto de equilibrio nuevamente va a bajar al valor normal. Es básico, es simple. Mientras el riñón esté funcionando adecuadamente, todo el exceso de agua y sodio que ustedes le pueden dar al organismo, el riñón va a tener la capacidad de eliminarlo, ¿sí? Esta curva que se llama grado de desplazamiento, la curva de eliminación de líquidos, básicamente utiliza estos determinantes, ¿no? La cantidad de ingestión de agua y sal. Acá vemos a la izquierda un grafiquito donde dice aumento el volumen del líquido circular, aumenta el volumen aumenta la presión del lado circulatoria media, aumenta el retorno de sangre al corazón, eso aumenta el gasto cardíaco, y por un proceso de autorregulación aumenta la resistencia periférica total y todo esto genera aumento de la presión arterial. Vean que el mecanismo por el que ha subido la presión arterial no es tan simple, es más complejo, pero cuando aumenta la presión arterial es lo que sucede, todo lo que hemos visto acá. Aumenta la presión arterial, aumenta la excreción de líquidos, baja la presión arterial y por tanto baja el volumen. ¿Gracias a qué? A los fenómenos de diuresis por presión y de natriuresis por presión. Bien, acá tenemos una gráfica de qué pasa con la resistencia vascular periférica, ¿no? En relación a la presión arterial. Cuando aumenta la resistencia vascular periférica, no solo estamos hablando ahora de volumen sanguíneo, sino de resistencia vascular periférica, también va a aumentar la presión arterial de forma aguda, rápida. Ahora, esta resistencia vascular periférica no afecta a la presión arterial a largo plazo. ¿Por qué? Porque la capacidad renal de controlar el equilibrio del volumen sanguíneo va a hacer que incluso pueda vencer a este aumento de la resistencia vascular periférica, aumenta la resistencia vascular intrarrenal, aumenta la presión, se activan todos los mecanismos que hemos dicho, natriuresis y diuresis por presión, y otra vez la presión se equilibra. Esto mientras el riñón funciona adecuadamente. Bueno, en este gráfico vemos varias comorbilidades que hacen que aumente el gasto cardíaco y la presión arterial. ¿Se acuerdan de insuficiencias cardíacas de alto gasto? Esto han debido ver en hemodinamia o en corazón como bomba, donde tenemos, por ejemplo, el beriberi, que es el déficit de vitamina B, tenemos cortocircuitos arteriovenosos, el hipertiroidismo produce taquicardia, la taquicardia produce un aumento importante del gasto cardíaco, la anemia, ¿no? La anemia igual como hay una necesidad incrementada de oxígeno en los tejidos. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de hemoglobina menor,
Entonces aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco. Ciertas enfermedades pulmonares, la enfermedad de Payet, todas estas cursan con gasto cardíaco elevado. Y hay algunas patologías como el hipotiroidismo o la eliminación de citrato, que es de las extremidades, un paciente parapléjico, entonces donde el gasto cardíaco va a estar disminuido. Esto en relación a que también el incremento de la resistencia vascular periférica tiene un rol en activar una respuesta renal para controlar o equilibrar la presión arterial a largo plazo. Bien, hablábamos del sodio, ¿no es cierto?, de lo que es natriuresis por presión. El cloruro de sodio, pues, va a modificar el volumen sanguíneo y esto va a hacer que aumente la presión arterial. Entonces, ya no estamos hablando solo de diuresis, vámonos a la osmolaridad plasmática. ¿Qué pasa cuando el sodio aumenta en la sangre? Aumenta la osmolaridad plasmática. El incremento de la osmolaridad plasmática hace el centro de la sepsis y inmediatamente actúa a la secreción de la hormona antidiurética, ¿no? ¿Cuál es la idea de nuestro organismo? Es reabsorber cantidad de agua libre, sin electrolitos, y disminuir esta osmolaridad plasmática. ¿Cómo lo hace? Porque la hormona antidiurética activa las acuaporinas, ¿no? Que son los conductitos por los cuales sale el líquido. ¿Y por qué sale el líquido? Por simplemente gradiente osmótica, ¿no? Porque como en los vasos rectos hay una osmolaridad mayor, el agua se va a trasladar de donde hay una osmolaridad menor hacia donde hay una osmolaridad mayor. Todo con el fin de disminuir la osmolaridad plasmática. ¿Ven? Entonces tenemos un mecanismo para bajar la osmolaridad plasmática. Aquí si vemos en este dibujito, vemos en esta gráfica, cómo al infundir cloruro de sodio a un paciente aumentamos la presión arterial media de manera importante, ¿sí? Y vean cómo al poner agua corriente bajamos. ¿Por qué? Porque no está la influencia osmótica del sodio. Otra vez damos cloruro de sodio y otra vez subimos la presión arterial media, ¿sí? Bien. Todo este mecanismo es apoyado, todo este sistema renal a largo plazo, pues es apoyado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo hemos comentado ayer, ¿no? Para recordar, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está fundamentalmente estimulado por el descenso de la presión arterial. Cuando baja la presión arterial, entonces inmediatamente baja la presión en la arteriola aferente, se estimula todo el aparato yuxtaglomerular, aumenta la secreción de angiotensina, de renina por estas células granulosas. La renina, que es un sustrato, y va a actuar sobre el angiotensinógeno, volviéndolo angiotensina 1 a nivel del hígado y a nivel del pulmón. La angiotensina 1 es convertida por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. Y la angiotensina, pues ya, todo lo que ustedes ya saben perfectamente, produce vasoconstricción, es muy importante. Y por otro lado, mediante el sistema de la aldosterona, produce la retención renal de sal y agua. Con eso, ¿qué hace? Sube la presión arterial y el cuerpo se equilibra, ¿sí? Este es un fenómeno a mediano plazo cuando se trata de una hemorragia, pero sin embargo a largo plazo también va a estar estimulando de esta manera, sobre todo al revés, ¿no? Cuando sube nuestra presión, inhibimos estos mecanismos y permitimos que el riñón genere natriuresis por presión y que equilibre la presión hacia abajo, ¿sí? Bien, acá tenemos un gráfico de las acciones de la angiotensina 2. No solo es vasoconstrictor, sino además tiene un estímulo tubular directo y fundamentalmente actúa sobre la liberación de aldosterona. ¿Ok? Y este gráfico es el último, es un gráfico bien bonito, parece un chenco, ¿no? Pero si ustedes se fijan, aquí tenemos todos los sistemas de control de la presión arterial en un solo dibujito. Vamos por aquí. Un recuerdo. En segundos, ¿quiénes actúan en segundos? ¿Ven aquí la línea negra? La línea negra es del sistema nervioso simpático, de nuestros varoreceptores, ¿sí? De nuestros quimiorreceptores. Vean, en 30 segundos ya han hecho su mayor trabajo, funcionan perfectamente y después lo que hacen es, en minutos, mantener el equilibrio de la presión arterial. Ya recordando, sirven
para equilibrar cambios posturales, para corregir cambios al ejercicio, cuando tenemos miedo, para cambios de posición que puedan producirnos síncope, mareos, porque no llega la sangre al cuerpo rápidamente. Para eso está el sistema de control de la presión a corto plazo. ¿Quién es el responsable de esto? Los vasoreceptores, un reflejo de varo y quimiorreceptores, pero que utilizan fundamentalmente el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático y parasimpático. Bien, vemos aquí en minutos y en horas, ¿no? Tenemos en minutos y en horas otras actividades muy interesantes. Tenemos la propia regulación capilar, esto que han visto en hemodinamia, ¿no? Regulación de flujo sanguíneo local, me imagino que han visto con el doctor Urquieta. Tenemos ya la acción de la aldosterona, y tenemos la acción de otras sustancias humorales. Y vemos lo que pasa ya en horas a días, donde quien participa aquí es el control renal del volumen y la presión. Pero esto ya es desde horas hasta muchos días. Y su máximo pico lo tiene aquí en 1 a 2 días, ¿ven? Entonces, aquí en el mismo gráfico vemos control rápido, control humoral a mediano plazo y control renal a largo plazo. Este es un gráfico, como les digo, muy bonito, ¿no? Aquí tenemos el sistema renina-angiotensina en verdecito, ¿no? Este que vemos aquí, los capilares en cafecito, regulación local del flujo sanguíneo, y este renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, básicamente en este gráfico podemos resumir cómo nuestro cuerpo tiene mecanismos impresionantemente bien finitos, bien pensados para poder ayudarnos a controlar la presión arterial. Yo soy hipertensiólogo, tengo muchos pacientes que llegan con un poquito de hipertensión normal alta de pronto, y tratamos de, antes de medicarlos, de activar todos estos mecanismos fisiológicos que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo ejercicio, haciendo deporte, cuidando la dieta, tratando de no consumir grandes cantidades de sodio, tratando de no consumir grandes cantidades de bebidas energizantes que tienen cafeína. La cafeína es vasoconstrictora, tratando de dar soluciones de coaching al estrés, a la ansiedad, a la preocupación, porque todo lo que es estrés, ansiedad, preocupación, ¿qué hace? Activa nuestro sistema nervioso simpático, activa nuestro cortisol, que son las hormonas del estrés, y el cortisol inmediatamente va a activar el sistema adrenérgico y nos va a subir la presión. Entonces, hay muchos mecanismos ambientales que van a hacer que la presión arterial, pero también muchas maneras que tenemos nosotros de controlar la presión, no necesariamente con medicamentos. Ahora, no estoy diciendo que no hay que tomar medicamentos. Yo soy el más importante recetador de antihipertensivos del medio, tengo tanto paciente hipertenso, pero el antihipertensivo va en el momento adecuado, cuando la presión arterial, a pesar de todas las motivaciones que podamos generar, control de dieta, hacer ejercicio, control de hábitos, dormir bien, no tomar mucho café, no bebidas energizantes, etcétera, etcétera, no lo logramos, pues sí tenemos que ayudarle al cuerpo dándole un medicamento. Y es tan interesante porque todos los medicamentos que usamos tienen una base en esto que acabamos de ver, en el control de la presión arterial. El primer grupo de medicamentos que se utilizan para control de la presión arterial, que ustedes han debido escuchar, que su mamá, su papá, tíos, alguien toma, se llaman inhibidores de la enzima angiotensina 2, de los ARA2, de los receptores de angiotensina 2. El más común de estos es el famoso losartán. Y si se dan cuenta, ¿qué hace el losartán? Inhibe los receptores de la angiotensina 2. Y si inhibimos baja nuestra resistencia vascular periférica y baja la presión. También baja la actividad de la aldosterona, ¿no es cierto? Entonces reabsorbemos medio sodio y menos potasio, baja el volumen sanguíneo y baja nuestra presión. Otro grupo de medicamentos de primera línea son los inhibidores de bloqueantes de calcio, como el amlodipino. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Para qué sirve el calcio en todo esto? Es el personaje más importante para
la contracción del músculo liso vascular, ¿no es cierto? Y si disminuimos la fuerza de contracción del músculo liso, bajamos la vasoconstricción, disminuimos la resistencia vascular y mejoramos la presión arterial diastólica. Vean que como cada grupo de medicamentos tiene una función específica en esto que estamos viendo. Si usamos diuréticos como los diuréticos tiacídicos, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando un poquito de volumen, estamos ayudando al riñón un poquito. Además, el diurético tiene algún efecto vasodilatador directo. Los beta bloqueantes, que ya no son de primera línea, son de segunda o tercera línea, ¿qué hacen? Inhiben el sistema simpático. Beta bloqueantes, bloquean los beta 1 que están en el corazón late un poco más despacio, disminuye el gasto cardíaco, baja la presión. Y por otro lado, bloquea el receptor alfa-1 adrenérgico que está en los vasos sanguíneos, que produce vasoconstricción, disminuye la resistencia vascular periférica y baja la presión. Vean que todo el fundamento de la medicación de los antihipertensivos está en esto. ¿Sí? Bien, chicos, sobre los temas que nos quedan, en realidad nos quedan circulaciones especiales. He hablado con el doctor Ponce y vamos a seguir con el calendario. El lunes ya van a empezar con respiratorio. Y cuando termine el respiratorio, siempre quedan 2 o 3 días antes del parcial para que podamos reponer esta clase. Esta clase de circulaciones especiales no está ligada directamente con esto, o sea, se la puede hacer tranquilamente así. Y si no hubiera ese tiempo, yo voy a hablar con su representante, con Joaquín, para coordinar un sábado en la mañana, un ratito de 11 a 12, nos podemos reunir y hacemos esas 2 clases que nos faltan, ¿sí? El doctor Ponce no quiere modificar el calendario, se ha mantenido muy bien hasta ahora. La próxima semana van a hacer práctica de presión arterial, pero ya van a empezar las teóricas de respiratorio. Bien, cualquier duda, pregunta, tienen ahí mi chat, estoy incluido en este grupo, no hay problema, no cobro, así que por favor, lo que quieran preguntar por vía inbox, así dicen ustedes, ¿no? Y nos estamos viendo, esperamos yo ver si no es este sábado, el próximo, para que hagamos estas 2 clasecitas, ¿ya? Cualquier duda, yo estoy en la facultad lunes, martes y jueves, lunes en la mañana, martes en la tarde, jueves en la mañana, lo que necesiten a sus órdenes, ¿ya? Que estén bien, se cuidan mucho, no vean, mucha fruta, ensalada, hagan deporte, hagan ejercicio, vayan a la iglesia, por favor, que Dios los cuide y los bendiga, ¿ya? Nos vemos, que estén bien, que Dios cuide a nuestro país y que todo